En el confín de nuestro sistema solar, donde la luz del Sol se vuelve un recuerdo difuso, el espacio respira con una calma profunda y constante. Más allá de Neptuno, allí donde nada ocurre sin una razón aparente, los telescopios terrestres captan fugaces destellos, tan tenues como un suspiro, como si la propia oscuridad parpadeara por un instante. Fue en uno de esos momentos, en la quietud de la noche, que algo emergió. No tenía forma ni nombre, solo un rastro luminoso, una línea de luz que rasgaba el telón de fondo galáctico. Nadie supo qué era al principio. Pasaron días hasta que la comprensión se hizo patente. La humanidad, una vez más, había vislumbrado el abismo del cual provienen visitantes sin invitación. El tercer cuerpo interestelar registrado por la humanidad. Su nombre llegaría más tarde. Primero, un silencio inquietante, como la calma antes de la tormenta. Los telescopios se fijaron en él, ojos inmóviles de asombro. Los primeros datos revelaron algo extraordinario. Se movía demasiado rápido para ser un cometa, pero con una suavidad impropia de un asteroide. Su trayectoria no era un arco ni una elipse, sino un bucle desconcertante, como si el propio espacio se curvara a su alrededor. Había algo perturbador en esa línea, una firma dejada por el cosmos en el vacío. Los astrónomos, acostumbrados al caos, desconfiaban de los milagros. Creían en los números, no en las maravillas. Pero lo que venía de la oscuridad se negaba a ser cuantificado. Y entonces comenzó la observación más peligrosa, porque en ciencia, mirar es tocar. Lejos, en Hawái, donde los telescopios Atlas escudriñan el cielo, las señales convergían, formando líneas que narraban una historia. Una historia en la que el ser humano sintió no solo la presencia de otro mundo, sino la imposición de una ley ajena. Era como si el propio espacio susurrara: aún no comprendes que vives a la sombra de algo mayor. Cada nueva observación aclaraba una cosa. Este visitante no se parecía ni a Oumuamua ni a Borisov. Su frialdad era más profunda que la del cosmos. Su movimiento no era una consecuencia, sino una causa. Parecía saber que lo estaban observando. Y cuanto más miraba el hombre, más incomprensible se volvía lo que veía. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia. No de descubrimientos, sino de revelaciones. Cuando el universo dejó de ser meramente espacio y se convirtió en algo más, algo capaz de devolver la mirada. La primavera del año 2024. En la cima del Mauna Loa, el aire es tenue y puro. El cielo tan diáfano que parece poderse oír el crujir de las estrellas. En la cúpula del observatorio Atlas, el turno de noche transcurría con normalidad. Ciclos de observación rutinarios, procesamiento automático de imágenes, el familiar murmullo de fotones, transformándose en líneas de datos. Pero a las 3:32 de la madrugada, el programa de monitoreo arrojó una anomalía. Uno de los objetos observados se desviaba de su curso esperado, ajeno a cualquier órbita o dirección. No provenía del plano de la eclíptica, sino de arriba, de una altitud donde solo debería existir el viento solar. Inicialmente, se pensó en un fallo del sistema, un error de fondo, un destello, un reflejo. Pero las imágenes repetidas confirmaron la realidad. El punto se movía con una velocidad vertiginosa. En fotogramas subsiguientes, ya había avanzado una distancia angular equivalente a un grito en términos cósmicos. El objeto recibió la designación provisional Hades-DQ, un código estándar que carece de significado hasta que se confirma la existencia de lo observado. Pero en las siguientes 12 horas, los datos llegaron de 3 fuentes independientes. El Observatorio de las Islas Canarias, el telescopio sudafricano SALT y el japonés Subaru corroboraron lo mismo. El objeto se movía a una velocidad que lo llevaba más allá de los confines del sistema solar. En ese instante, todo quedó claro. Se había descubierto el tercer viajero interestelar. Tras Edenay Oumuamua en 2017 y 2IB de Borisov en 2019, la humanidad volvía a recibir un mensajero de lo exterior. Sin embargo, desde las primeras horas se percibía una diferencia. Este era otro. Los datos de Atlas mostraban que el brillo del objeto pulsaba. No cambiaba de forma aleatoria,
sino como si respirara. Cada 11 minutos, su luminosidad decrecía ligeramente, para luego aumentar de nuevo. Un ritmo inusual para la rotación de un cuerpo, sin correspondencia con ningún periodo conocido. Más tarde, este pulso sería apodado extraoficialmente la respiración de la oscuridad, entre quienes habían visto las gráficas de luminosidad y no podían olvidarlas. En los laboratorios se iniciaron reuniones de emergencia. La trayectoria calculada a partir de los primeros 3 días de observación no encajaba en ningún modelo conocido. El ángulo de entrada era demasiado pronunciado. La velocidad, un 30% superior a la de Oumuamua al ingresar al sistema solar. Y lo más alarmante, la curva de la trayectoria había cambiado tras su detección, como si algo en su interior estuviera ajustando el rumbo. En los informes oficiales se atribuyó a errores de aproximación temprana, pero dentro de la comunidad astronómica comenzó un temblor silencioso, porque si los cálculos no estaban equivocados, Atlas no era solo un viajero, era un ente activo. En los archivos de Atlas, en los registros de observación, quedó la primera entrada del ingeniero del sistema de guiado. El objeto se comporta como si estuviera vivo, no en un sentido biológico, sino más bien como una intención, como si supiera a dónde va. Tras esa noche, el mundo continuó su curso habitual. La gente acudía a sus trabajos, llevaba a sus hijos a la escuela. El cielo permanecía imperturbable. Pero en algún lugar de los confines del sistema, entre las estrellas frías, un pequeño punto de luz ya estaba reescribiendo las leyes del universo. Una semana después de su detección, una vez confirmados los datos iniciales por la Red Internacional de Observadores, el objeto recibió su designación oficial, TRI Atlas. El prefijo TRI indicaba interestelar, interestelar. No era solo un nombre, sino una marca, una señal de que esta roca, este fragmento, no provenía de nuestro sistema, no del abrazo del Sol. Era un huésped de más allá del viento estelar, un forastero de los espacios entre mundos. El nombre Atlas debía simbolizar el orgullo, ya que fue el observatorio homónimo quien primero captó su luz, pero pronto ese nombre adquirió un matiz distinto. Los científicos lo pronunciaban con una leve pausa, como si tras cada sílaba se escondiera algo más que un simple objeto. TRI Atlas, como un conjuro, como una advertencia. Al principio, todo parecía indicar que se trataba de una roca cósmica más, un punto visualmente tenue y opaco, que reflejaba solo una fracción ínfima de la luz solar. Pero cuando comenzaron a aparecer los datos espectrales, la inquietud latente en el seno de la comunidad científica se transformó en temor. La composición del espectro reflejado no se correspondía con ningún tipo de materia conocida en el sistema solar. Ni hielo, ni polvo de carbono, ni silicio, ni metales. Algunos picos coincidían con bandas de absorción características del boro amorfo y los fosfuros, pero con desplazamientos anómalos. Otros carecían por completo de análogos, como si la materia del objeto fuera anterior a la propia galaxia, conservando la química de estrellas que se extinguieron antes de que naciera nuestro Sol. Cuando los astrofísicos comenzaron a diseccionar la trayectoria en segmentos, quedó patente que el objeto se movía en una hipérbola, pero de forma irregular. En su camino había una rugosidad, minúsculas fluctuaciones de aceleración que desafiaban toda explicación. Ninguna fuerza conocida en física podía provocar tales microvibraciones sin pérdida de energía, pero TRI Atlas no perdía brillo ni velocidad. Se movía como si se autogestionara desde su interior en cada instante. En los centros científicos empezaron a susurrarse las posibilidades de un comportamiento antiinercial, algo que no existía en ninguna teoría, salvo en modelos hipotéticos de energía oscura. Algunos sugirieron que se trataba simplemente de eyecciones de gas no contabilizadas, pero en la telemetría no había rastro alguno de cola cometaria. Estaba seco, libre de polvo, sin vestigios, liso, oscuro, casi invisible en la mayoría de los espectros. Y sin embargo, cuanto más se le observaba, mayor era la sensación. Te devuelve la mirada. Ese pensamiento se volvió casi supersticioso, pero flotaba en los laboratorios entre pantallas,
entre turnos nocturnos. Los científicos no lo decían en voz alta, solo en el silencio, contemplando un minúsculo pico en la gráfica, donde la luminosidad del objeto apenas temblaba al compás de un ritmo desconocido. Tri-Atlas se convirtió en el símbolo no solo de un fenómeno astronómico, sino de algo más, el retorno de un antiguo sentimiento, olvidado hace tiempo por la ciencia, el de la incomprensibilidad. En él no había ni malicia ni benevolencia, solo presencia, como si el cosmos, infinitamente lejano e indiferente, recordara de repente a la humanidad que es solo una mirada hacia la oscuridad, que no garantiza un silencio recíproco. El nombre, Tri-Atlas, se convirtió en un susurro, el nombre del miedo, no porque el objeto amenazara, sino porque era incomprensible. Y nada atemoriza más a la razón que el orden perturbado por el silencio. Cuando los datos sobre Tri-Atlas finalmente convergieron, aparecieron en las pantallas de los centros espaciales líneas suaves, logarítmicas, familiares para los astrónomos. Pero cuanto más las observaban, menos se ajustaban a las fórmulas habituales. La órbita del objeto parecía viva. Fluctuaba, como si respirara al compás de un ritmo desconocido. Cada actualización de datos, cada refinamiento en las observaciones, solo acentuaba esta extrañeza. Todos los cálculos, por precisos que fueran, inevitablemente se desviaban, como si el propio universo, al observar los intentos de describir su trayectoria, apartara suavemente las matemáticas. Los institutos científicos del mundo, NASA, ESA, JAXA, IAC, se sumaron apresuradamente al análisis. Se construyeron modelos, se corrigieron, se derrumbaron. La mecánica celeste clásica no explicaba la aceleración, tampoco la teoría general de la relatividad. Incluso considerando la posible influencia de la presión solar o minúsculas eyecciones de gas, la desviación seguía siendo demasiado grande, demasiado persistente, demasiado deliberada. En los informes empezaron a aparecer palabras que la ciencia rigurosa había evitado durante mucho tiempo: anomalía, resonancia, correlación sin causa. Un investigador, el Dr. Leo Dine, de la Universidad de Leiden, escribió en sus notas personales: parece que el objeto usa el espacio como un tejido, tensándolo bajo sí mismo, como un barco en el agua. Pero el barco no sabe lo que hace. Este, en cambio, parece saberlo. Mientras los físicos se devanaban los sesos, los matemáticos intentaron aplicar métodos estadísticos, analizando las desviaciones temporales, y encontraron un patrón. Las fluctuaciones microscópicas de aceleración se repetían cada 142 minutos. El ritmo era constante como un metrónomo, pero ¿qué podía hacer que una roca de millones de toneladas pulsara en el vacío con tal precisión? Algunos físicos postularon que Tri-Atlas atravesaba perturbaciones locales de materia oscura, diminutas trampas gravitacionales, invisibles a la vista. Pero para ello se requeriría la existencia de intrincados patrones de masa oscura, tejidos con precisión de milisegundos. Parecía imposible. Y sin embargo, los datos seguían sin cuadrar, hasta que un estudiante de posgrado de Cambridge notó algo. Las desviaciones coincidían con los picos de actividad del viento solar. Era como si Tri-Atlas reaccionara a la respiración del Sol. Ningún cometa, ningún asteroide había hecho eso antes. Ningún cuerpo carente de campo magnético podía sentir las corrientes de plasma de una forma tan sutil. Y sin embargo, la reacción era visible. Microcambios en la velocidad y el brillo, sincronizados con las erupciones solares. Los científicos se dividieron. Una parte insistía en la casualidad, correlación y nada más. Otra guardaba silencio, porque el silencio en la ciencia es a veces más honesto que las palabras. Mientras tanto, en los flujos de datos provenientes de Atlas, comenzaron a aparecer nuevas anomalías, diminutas distorsiones en la luz de fondo, como si el propio objeto curvara el espacio a su alrededor, no gravitacionalmente, sino de otra manera, como si interfiriera en el curso de la luz, alterando su fase, como si supiera que estaba siendo observado. Tales efectos no encajaban ni siquiera en modelos exóticos de energía oscura. No era una violación de la ley, era un recordatorio de que la ley podría ser un caso particular de la verdad. Los físicos escribían cartas,
evitando los términos científicos. No podemos describirlo sin destruir el lenguaje con el que escribimos. Si Tri-Atlas no sigue las leyes, quizás no sea él quien las infringe, sino que hemos entendido mal la propia trama del espacio. En el Instituto de Dinámicas Cósmicas de Zúrich, una noche, uno de los investigadores proyectó todos los parámetros en una enorme pantalla: velocidad, brillo, aceleración, ángulo de entrada. Las gráficas se alinearon en una lenta pulsación, como un corazón, y allí alguien preguntó: quizás no sea una roca, quizás sea una pregunta. Desde entonces, los cálculos ya no cuadraban, porque quizás nunca debieron hacerlo. Cuando los espectrómetros finalmente arrojaron suficientes datos para su análisis, un silencio se apoderó de los laboratorios del mundo. Tri-Atlas no se parecía a nada que hubiese sido alcanzado por los instrumentos humanos. Su reflejo de luz, su perfil térmico, incluso su inercia, todo indicaba que este objeto no pertenecía a nuestra era. Si la materia pudiera almacenar recuerdos, entonces, dentro de Tri-Atlas, se guardaría la memoria de un cosmos preuniversal, cuando el propio espacio aún no era estable, cuando la energía y el tiempo no se distinguían. La temperatura de su superficie resultó ser casi cero absoluto, menos 0,9 Kelvin. Este valor no se explicaba ni por la lejanía del Sol ni por las propiedades de la radiación. Parecía un estado interno, un enfriamiento activo, como si el cuerpo mismo se esforzara por congelarse más de lo que permitía la física. Resistía el calor. Cuando los científicos intentaron modelar su composición, los resultados fueron paradójicos. El espectro reflejado mostraba rastros de isótopos pesados, de berilio 10 y hierro 60, pero en proporciones atípicas para las estrellas de nuestra galaxia. El desplazamiento de las líneas apuntaba a un origen en una región con una velocidad de rotación galáctica diferente, posiblemente incluso fuera de la Vía Láctea. Fue entonces cuando nació la primera hipótesis audaz: Tri-Atlas, un viajero intergaláctico. Su firma química solo podría haberse formado en las entrañas de supernovas que existieron miles de millones de años atrás, en una época en la que el universo era joven. Pero, ¿cómo pudo un fragmento así conservarse intacto, sin destruirse por incontables ciclos de colisiones y polvo? ¿Y por qué se dirigió precisamente aquí, hacia una estrella ordinaria de clase media, alrededor de la cual orbita un planeta con seres capaces de observar? Algunos teóricos sugirieron cautelosamente que Tri-Atlas no era un objeto natural. Su simetría era perfecta, su geometría impecable. Las señales de radar, reflejadas en él, indicaron que su forma se aproximaba a un elipsoide ideal, de una lisura imposible. En la naturaleza, tales formas solo se encuentran en modelos, no en la piedra. En respuesta a esta sugerencia, muchos científicos solo sonrieron, pero sus sonrisas sonaban inseguras. Mientras tanto, Tri-Atlas continuaba su movimiento. Su trayectoria seguía una dirección que más tarde se bautizaría como el eje de la imposibilidad, una línea que conectaba dos puntos: el lugar donde entró en el sistema solar y la dirección donde la densidad de materia oscura, en las cercanías de la Vía Láctea, alcanza su pico. Este eje carecía de significado físico hasta que se descubrió que coincidía con la dirección de la radiación cósmica de fondo de microondas, ligeramente desplazada respecto al dipolo cósmico. Una coincidencia, pero las coincidencias rara vez son casuales para quienes buscan significado. Algunos científicos comenzaron a considerar la hipótesis de que Tri-Atlas no era solo un fragmento de materia, sino un conductor de información, una señal antigua que conservaba el código del universo primitivo en su estructura. Su superficie parecía no reflejar la luz, sino reescribirla. Los haces dirigidos hacia él regresaban con un desplazamiento de fase no aleatorio, sino múltiplo de pi al cuadrado. Era como si el objeto utilizara la propia onda de luz como lenguaje. Cuando en un informe se registró la frase «posiblemente Tri-Atlas interactúa con el observador», muchos lo tomaron como una metáfora. Pero un mes después, la hipótesis dejó de parecer una locura, porque en el momento de cada observación, cuando los telescopios registraban su brillo, la luminosidad del objeto cambiaba no en horas, ni en días,
sino en el mismo instante, como si supiera que lo estaban mirando. La física del MIT, la doctora Jen Hao, declaró en una entrevista: se comporta como si tuviera memoria de la observación. No es un reflejo de la luz, es una respuesta. Los científicos, acostumbrados al rigor de los datos, comenzaron a sentir que sus gráficas se volvían poéticas. La matemática perdía su sequedad, la física se convertía en mito. Tri-Atlas era frío, inmóvil, silencioso, pero cuanto más se miraba en su frío corazón, más vivo parecía, no biológicamente, sino de otra manera, como si la propia materia hubiera encontrado una forma de pensar, sin saber qué es la vida. Aquella noche, cuando el objeto entró en la zona visible del James Webb, un flujo de meteoros cruzó el cielo sobre la Tierra. Y mientras la humanidad contemplaba el espectáculo celeste, Tri-Atlas, al borde del abismo, guardaba silencio. Pero el silencio, si es lo suficientemente prolongado, empieza a resonar. Y ese sonido era frío, como el corazón de las estrellas. Al principio, parecía que las extrañezas en las mediciones eran el resultado de errores instrumentales. Los telescopios Atlas, Pan-STARRS y Gaia transmitían datos, pero al comparar las curvas de luz, se constató que el brillo de Tri-Atlas variaba en función de quién observaba. No por la posición geográfica, ni por el ángulo de visión, sino por el momento de activación del instrumento. Cada nuevo ciclo de observación iba acompañado de un desplazamiento microscópico en el espectro. Esto era imposible, y sin embargo, estaba ocurriendo. Los datos procedentes de diferentes observatorios parecían temblar, no en el sentido de ruido aleatorio, sino como si en los propios números residiera una onda inestable, algo que reaccionaba a la atención. Los analistas jóvenes bromeaban diciendo que el objeto se avergonzaba cuando lo miraban. Pero para los científicos mayores, estas bromas solo provocaban un cansado silencio. Cuando el James Webb dirigió su espectrómetro ultrasensible hacia las coordenadas de Tri-Atlas, se esperaba una precisión en la composición. En lugar de eso, el instrumento registró minúsculas fluctuaciones en la intensidad de la radiación, regulares como impulsos, intervalos de 11 a 21 minutos. Exactamente el mismo periodo observado anteriormente en la variación de brillo. Ahora estaba claro. No era un error de los instrumentos terrestres, era una propiedad del objeto. Algunos investigadores afirmaban que era simplemente rotación, irregular, compleja, posiblemente causada por asimetría de masa, pero en longitudes de onda infrarrojas, la forma de la mancha de luz permanecía inalterada. Si fuera rotación, la temperatura superficial debería haber fluctuado. Sin embargo, se mantuvo constante con una precisión de milésimas de Kelvin. Por lo tanto, el pulso no provenía del movimiento, sino de un proceso interno. En una conferencia en Zúrich, la doctora Helga Brunn presentó un informe en el que sugería cautelosamente que Tri-Atlas podría poseer una fuente de energía interna, no relacionada con la desintegración radiactiva o el calentamiento solar. Su comportamiento recordaba a una resonancia cuántica, pero a escala kilométrica. Las palabras resonancia cuántica en un macroobjeto provocaron una tormenta de objeciones, y sin embargo, nadie pudo ofrecer una alternativa. Mientras tanto, de los observatorios llegaban cada vez más anomalías. Las señales recibidas del hemisferio sur presentaban un ligero desplazamiento de fase respecto a las del norte. Al compilar los datos en un mapa temporal unificado, se obtuvo un dibujo asimétrico, como un fractal, pero con una estructura sorprendentemente clara. Era como si Tri-Atlas recordara cada mirada y respondiera de manera ligeramente diferente, según de dónde se mirara, como si estuviera recopilando observaciones, uniéndolas en un patrón, creando lentamente una imagen de quienes observaban. Uno de los ingenieros, encargado de la calibración de la telemetría, escribió en un informe: parece que nos está estudiando del mismo modo que nosotros a él. Tras la publicación, el informe fue retirado, pero en las copias que sobrevivieron se puede leer la última frase: no tiembla porque lo miremos, tiembla para que volvamos a mirar. Con cada día que pasaba, Tri-Atlas se acercaba a los límites interiores del sistema solar. Pasó junto a la órbita de Saturno, y fue precisamente allí,
durante el periodo de mayor aproximación al gigante gaseoso, cuando se registraron fenómenos extraños, minúsculas desviaciones en las señales de radio de la sonda Cassini Legacy Probe, hace tiempo retirada del servicio activo. Los paquetes de datos enviados desde el archivo contenían frases cortas en ruido digital, ni comandos ni telemetría, solo secuencias de bits que coincidían con las señales del viento solar. Cuando se tradujeron a forma sonora, los científicos escucharon un ritmo pulsante, el mismo, 2.8 segundos. Mientras algunos achacaban todo a interferencias, otros no podían liberarse de la sensación de que Tri-Atlas se comunicaba a través de campos de fondo, no con palabras directas, sino con presencia, como si el propio cosmos se convirtiera en intermediario entre el observador y lo observado. En esos días, muchos dejaron de dormir. Los astrónomos pasaban las noches ante las pantallas, observando el débil pero persistente punto de luz, que vivía según sus propias leyes. Algunos confesaban que cuando apagaban los instrumentos, sentían que el punto no desaparecía, que en algún lugar, más allá de la negrura, alguien seguía mirando en respuesta. Y en ese temblor de luz, en un ritmo parecido a una respiración, nacía un sentimiento. Quizás Tri-Atlas no era solo un viajero. Quizás era la observación personificada en piedra. La idea misma de ser visto hecha materia. Para cuando las redes astronómicas intercambiaron terabytes de datos de Tri-Atlas, ningún ser humano podía abarcar por sí solo todo el campo de observación. Los sistemas computacionales analizaban las curvas de luz de las correlaciones de espectros y las anomalías orbitales, pero en las cifras subyacía algo que ni siquiera los algoritmos podían silenciar. Una extraña y sutil musicalidad. Matemáticamente, esto se manifestaba como una periodicidad en el rango de los microhercios, tan lenta que el oído humano no podía captarla, pero perceptible en los gráficos como un murmullo grave que atravesaba todo el conjunto de datos. Los analistas comenzaron a llamarlo un susurro, no un ruido, un susurro, porque poseía una cualidad intencionada. Dentro de cada serie de mediciones, el mismo patrón se repetía: 3 picos de amplitud, seguidos de una caída, y luego otros 3. 3. Un número al que la naturaleza suele ser indiferente, pero que aquí emergía con la insistencia de un ritmo. Al superponer estas señales, se reveló que se combinaban en un diseño que recordaba a una onda estacionaria, como si el Tri-Atlas utilizara el espacio circundante como un resonador, haciendo vibrar el vacío en una armonía particular. Los físicos intentaron explicar el fenómeno atribuyéndolo a la aleatoriedad, a la estadística, al ruido instrumental, pero ninguna explicación se sostenía. Fue entonces cuando los lingüistas y expertos en informática se unieron a la investigación. Vieron en los intervalos recurrentes una estructura similar a un código. El ritmo, al transitar de una fase a otra, poseía la cualidad de la sintaxis, no la de un mensaje lingüístico. Y aunque nadie afirmó categóricamente que el Tri-Atlas estuviera comunicándose, los informes científicos empezaron a incluir términos como patrón, respuesta o firma de conciencia. Uno de los investigadores, el profesor Hassan del Instituto de Tecnología de California, observó: se comporta como si el espacio fuera su órgano del habla. No emite sonidos, pero utiliza el propio campo gravitatorio para expresar un pensamiento. Este comentario se convirtió en leyenda, y aunque la mayoría de sus colegas lo trataron con ironía, los datos no desaparecían. Cada nuevo paquete de mediciones aportaba una nueva melodía, apenas perceptible pero reconocible, como un eco que no cesa mientras alguien escuche. En los laboratorios reinaba el silencio. Las personas permanecían frente a las pantallas, contemplando el entrelazamiento de los gráficos, como si fueran una partitura escrita no por un ser humano. Al superponer las series temporales con aceleración, se podía oír, sí, escuchar algo parecido a una respiración, algo que cambiaba ligeramente en cada iteración, como si reaccionara al intento de análisis. En un momento dado, los investigadores comprendieron que cada nuevo algoritmo aplicado a los datos modificaba su estructura, no en el sentido de un procesamiento, sino que en los datos brutos aparecían nuevas oscilaciones que correspondían al tipo de análisis. Era como si el Tri-Atlas
comprendiera la forma en que estaba siendo estudiado y adaptara su respuesta. Al principio, esto parecía un resultado imposible de correlaciones cruzadas, pero luego, un físico teórico de CERN notó algo. No es solo un objeto observable, es la interacción entre la observación y el acto de observar en sí mismo. A partir de ese instante, todo cambió. Los datos dejaron de ser meros números, se convirtieron en un espejo. Cada intento de mirar más profundamente conducía a un reflejo aún mayor. El Tri-Atlas no se dejaba describir porque, quizás, no existía fuera de la descripción. Vivía en el propio acto de la atención. Las revistas científicas se llenaron de formulaciones cautelosas, fluctuaciones coherentes, resonancia adaptativa, no linealidad temporal de la observación. Pero detrás de las secas palabras se ocultaba un sentimiento que temían verbalizar: el miedo. Porque si el Tri-Atlas era capaz de adaptar su firma a la atención humana, entonces la atención era también una fuerza física. Y eso significaba que el ser humano no solo observaba el universo, sino que participaba en su autoconciencia. Al anochecer, uno de los analistas escribió al final de un informe una breve frase que luego fue eliminada de la publicación. Los datos susurran, y ahora parece que nos llaman por nuestro nombre. Cuando el Tri-Atlas cruzó la órbita de Júpiter, su velocidad aumentó inesperadamente. Ningún cuerpo celeste debería haberle conferido tal impulso. Al contrario, la gravedad del Sol debería haber comenzado a frenarlo, pero en lugar de una desaceleración, los instrumentos registraron un incremento, apenas perceptible pero constante. No se trataba de empuje de gas, ni de presión solar, ni de interacciones magnéticas. Era una aceleración sin causa aparente. Los equipos científicos de CERN, JPL y NASA comenzaron a construir modelos. Si la fuerza de la gravedad actuaba en una dirección y el Tri-Atlas se alejaba en otra, entonces debía existir una fuerza contraria. Pero, ¿qué podría repeler un cuerpo en el vacío, donde no hay campo ni materia? Las fórmulas se desmoronaban, las ecuaciones no cuadraban, ni siquiera las correcciones por la radiación solar, la presión del plasma, las minúsculas corrientes de polvo explicaban el incremento de 0,4 metros por segundo al cuadrado. Una magnitud pequeña, casi insignificante, pero suficiente en el cosmos para alterar una trayectoria en millones de kilómetros en cuestión de meses. Inicialmente, este efecto se catalogó como un error de calibración, pero luego fue confirmado por todos los observatorios, desde Chile hasta Corea del Sur. El Tri-Atlas realmente se movía más rápido, y cuanto más se alejaba del Sol, más se intensificaba la aceleración. Esto violaba el principio fundamental de la mecánica celeste. La energía no aumenta sin una fuente. Aquí, la energía aparecía de la nada. La doctora Zheng Hao, la misma que notó por primera vez la memoria de la observación, planteó una hipótesis. Si el espacio no es solo un telón de fondo, sino un medio activo, quizás el Tri-Atlas interactúa con él, extrayendo energía de la propia estructura del vacío. Esto sonaba a locura, pero la idea encontraba corroboración. Las mediciones del fondo cósmico de microondas cerca del objeto mostraron minúsculas fluctuaciones de intensidad, como si el vacío a su alrededor cobrara vida. Era como si utilizara la nada como una vela, capturando una corriente invisible que lo impulsaba a través del espacio. Algunos teóricos recordaron de inmediato la ecuación de Casimir y los experimentos sobre la extracción de energía de las fluctuaciones cuánticas. Quizás el Tri-Atlas no era un cuerpo, sino un dispositivo, no un artefacto, ni una nave, ni un cometa, sino algo capaz de manipular la urdimbre misma del universo. Pero la palabra dispositivo causaba inquietud a los científicos, porque un dispositivo implica intención, y la intención, inteligencia. Entonces se consideró una segunda posibilidad, que la aceleración tuviera una naturaleza psicofísica, no magia, no conciencia, en el sentido habitual, sino algo parecido a una retroalimentación entre la atención y la materia. Cada nuevo ciclo de observaciones intensificaba la aceleración, como si el propio acto del interés humano le confiriera energía, como si el Tri-Atlas se alimentara de la observación. En los foros de astrofísicos se desataron las discusiones.
Unos gritaban charlatanería, otros hablaban de un efecto cuántico a gran escala, y unos terceros permanecían en silencio, incapaces de refutar lo evidente. En un momento dado, los datos dejaron de publicarse en archivos abiertos. Atlas cerró el acceso a la telemetría, aduciendo una revisión del ruido sistémico. Pero los rumores continuaban filtrándose. En artículos firmados con seudónimos aparecían insinuaciones. La aceleración se correlaciona con los picos de visitas a las publicaciones científicas. Con el aumento del interés, aumenta la fuerza de tracción. Ridículo. Sí, si los gráficos no coincidieran a la perfección. Y sin embargo, detrás de la risa se escondía algo más. Quizás el Tri-Atlas no mostraba al ser humano simplemente un enigma del cosmos, sino el mecanismo del nacimiento mutuo del significado. Aquello en lo que miramos se fortalece con nuestra mirada. La conciencia no refleja la realidad, participa en su formación. Si esto es así, entonces el 3ATL es el primer experimento del universo mismo para verificar la teoría del espacio consciente. En el silencio de los laboratorios, donde zumbaban los procesadores, alguien dijo: no se está acelerando. Somos nosotros los que nos estamos arrastrando hacia él. En ese instante, el Tri-Atlas salió del plano de la eclíptica, como deseando escapar del mapa trazado por la mente humana. Su trayectoria ahora se dirigía hacia una región donde los modelos gravitatorios pierden estabilidad, donde el vacío se vuelve más cercano al mito que al número. Pero incluso allí, su aceleración no disminuyó. Ningún cuerpo en el universo vuela más rápido cuando dejan de tirar de él, excepto aquellos que saben a dónde quieren ir. Poco después de que el Tri-Atlas abandonara la órbita de Marte, llegaron a la Tierra nuevos datos de los radiotelescopios ALMA y FAST. En el espectro reflejado por el objeto, apareció algo que nadie esperaba ver. Ruido informativo que no pertenecía ni al Sol, ni al espacio interestelar, ni a los instrumentos. En este ruido, había pulsos que coincidían con las fluctuaciones de microondas de la radiación de fondo de la propia génesis del universo. Cuando los astrónomos compararon las señales, descubrieron una coincidencia con una precisión de hasta 1/10 de microsegundo. El Tri-Atlas no solo se movía en el vacío, sino que parecía responder al eco del Big Bang. Al principio, esto pareció casual, pero con cada nueva observación, el patrón se volvía cada vez más nítido. Las señales seguían un ritmo caótico, pero idéntico a los cambios de densidad del fondo de microondas. Era como una resonancia con la propia estructura del vacío. El doctor Leo Dine, el mismo que comparó el movimiento del objeto con una barca navegando sobre el agua, ahora dijo algo diferente. No es una barca, es una estela de qué, de algo que pasó aquí hace miles de millones de años. Quizás era la memoria de un evento que dio origen al tiempo. Esta hipótesis sonó casi a religión, pero los cálculos la confirmaron. Las fluctuaciones locales de la energía del vacío alrededor del 3-Atlas correspondían a las impresiones espectrales de la era inflacionaria, aquel instante en que el universo se desplegó de un punto a un espacio. Ningún otro cuerpo poseía una firma similar. Era como si llevara consigo una cicatriz de la creación. Entonces surgieron ideas de que el Tri-Atlas no era un objeto en el sentido ordinario. Quizás era un condensado de tiempo, una gota congelada de lo que existió antes de la distinción entre materia y energía. No un artefacto, sino una huella de la era pre-Big Bang, arrojada a nuestro mundo como un recuerdo de lo que fue antes del principio mismo. Cuando los científicos intentaron calcular su densidad, las fórmulas arrojaron un valor absurdo, menor que la densidad del vacío. Esto significaba que el Tri-Atlas no desplazaba el espacio, sino que lo diluía. A su alrededor, la densidad del vacío caía, como si creara una zona donde la energía del reposo misma desaparecía. Matemáticamente, esto solo podía expresarse de una manera: entropía negativa. Algo imposible. Y sin embargo, estaba allí. El mundo parecía haberse topado con un objeto en el que la entropía se invertía, un lugar donde el caos perdía su fuerza, donde la materia recordaba cómo era antes de desintegrarse en tiempo y causalidad. En estas mediciones nació una nueva metáfora, la memoria del vacío, una memoria que no pertenecía a ninguna estrella, ni a ningún mundo. Si la nada guardaba huellas de sus estados,
Entonces era capaz de recordar. Y si el Tri-Atlas guardaba esta memoria, quizás era un fragmento de ella. Algo capaz de recordar, no el pasado, sino la condición misma de la existencia del pasado. La profesora Sandra Liu, del Instituto Suizo de Cosmología, escribió en un informe que luego se publicaría en Nature. El Tri-Atlas demuestra un efecto de vacío reversible. No está inscrito en las leyes del universo, las recuerda. Quizás era un testimonio de que la física no es un conjunto de reglas, sino el rastro de los recuerdos de la materia sobre sí misma. En esos mismos días, llegaron datos de China. El radiotelescopio FAST registró breves pero potentes destellos en frecuencias cercanas al rango de las ráfagas rápidas de radio, FRB. Provenían de la dirección del Tri-Atlas, pero con un intervalo que no coincidía con ninguna fuente conocida. Su espectro estaba invertido, como si la señal regresara no del presente, sino del futuro. Estos destellos duraban fracciones de segundo, pero contenían algo extraño. La fase de la señal correspondía a la estructura del ruido primordial del universo. Esto significaba una cosa: el Tri-Atlas, de alguna manera, interactuaba con la cronología. No solo se movía en el espacio, reescribía el tiempo. Y entonces quedó claro: el miedo que este objeto provocaba no era el miedo a lo desconocido, era el miedo al recuerdo, a que el cosmos no sea un vacío silencioso, sino un ser capaz de recordar sus sueños. Algunos lo llamaron mito, otros una curiosidad cuántica. Pero cuando los últimos paquetes de datos llegaron de ALMA, contenían una diminuta firma de temblor de fase que repetía la secuencia de bits utilizada en las marcas de sistema de la propia estación de observación, como si el objeto recordara quién lo observaba. Entonces, un ingeniero dijo casi en un susurro: no guarda memoria de sí mismo, guarda memoria de nosotros. Cuando los datos acumulados alcanzaron un límite más allá del cual no ayudaban ni los modelos computacionales ni el sentido común, el mundo científico se encontró por primera vez en décadas frente al espejo de su propia fe. No fe en Dios, ni fe en el ser humano, sino en la comprensibilidad del universo. El Tri-Atlas se erigía en la frontera de esa fe. Frío, silencioso, incomprensible. No amenazaba, simplemente no encajaba. Y eso era lo más inquietante, porque si el mundo no encaja en sus propias leyes, entonces quizás las leyes son solo el reflejo de nuestra forma de ver. Entonces, el Tri-Atlas no viola la física, muestra sus límites. Surgieron numerosas teorías. Algunas lo denominaban una manifestación de materia oscura, un cúmulo donde la energía no decrece, sino que se invierte hacia adentro, creando una violación local del segundo principio de la termodinámica. Otras, un fragmento de otro universo, remanente de una colisión de mundos. Multiverso, decían, puede tocarse a sí mismo, y donde las telas de dos cosmos se cruzan, nacen tales vagabundos. Pero había otras hipótesis, demasiado extrañas incluso para los físicos cuánticos. El profesor Louis Knight de Cambridge sugirió: el Tri-Atlas podría no ser un objeto, sino una observación. Existe solo porque se le mira, y desaparece en el momento en que la atención se desvía. Esta idea recordaba la antigua paradoja de Wigner. La conciencia hace que la medición sea real. Si el Tri-Atlas es la encarnación de la observación, entonces no es roca, ni hielo, ni materia, sino un acto de percepción congelado en forma, un reflejo del propio universo mirándose a sí mismo. Algunos filósofos de la ciencia acogieron esta hipótesis con un entusiasmo inesperado. Decían que el ser humano se equivocaba al considerarse un observador separado del cosmos. Quizás era parte del espejo. Quizás, cuando medimos algo, simplemente participamos en el proceso de autoconciencia del mundo. Entonces, el Tri-Atlas no era un extraterrestre, ni un artefacto, sino un mecanismo de memoria del cosmos sobre sí mismo. Pero no todos estaban de acuerdo. El teórico Akira Tanaka de Tokio planteó: esto no es conciencia, es una estructura matemática. El Tri-Atlas, un fragmento de energía oscura que ha superado un umbral de fase. Existe no en el tiempo, sino en la solución de una ecuación de campo. No se mueve, es el espacio a su alrededor el que fluye.
Si esto era cierto, entonces el objeto no era un huésped, sino una consecuencia de la propia arquitectura del espacio-tiempo. Un observador no inteligente, sino una ecuación que ha adoptado una forma. Sin embargo, incluso esta teoría no disipaba la inquietud, porque si el Tri-Atlas es la forma de una ecuación, entonces el universo mismo podría encarnar una solución, como un artista plasma un diseño. Y eso nos devuelve a la pregunta: ¿quién concibe? Cuando en una conferencia internacional en Ginebra se reunieron todas las hipótesis en un solo informe, el documento se extendió a lo largo de 700 páginas. Contenía secciones que hablaban de la posibilidad de mundos espejo, antitiempo, ondas cuánticas autorreproductivas. Pero había otra sección, breve, escrita sin ecuaciones. Su autora era la doctora Dane, la misma que habló de la barca y el agua. Escribió: si el universo es capaz de recordar, entonces quizás el Tri-Atlas es su primer acto de recuerdo que presenciamos. Y si la memoria es una forma de conciencia, entonces quizás la conciencia es anterior a la materia. Estas líneas se propagaron por Internet, provocaron una tormenta de discusiones y luego fueron eliminadas de todas las publicaciones oficiales. Pero la cita continuó viva como un virus, como un símbolo, como un silencioso manifiesto de que la ciencia ya no podía negar su propia maravilla. Algunos empezaron a ver en el Tri-Atlas no una amenaza, sino un mensaje. ¿Y si no era una casualidad? ¿Y si cada civilización, al alcanzar un cierto nivel de comprensión, se encontraba con un objeto similar, un reflejo de sus propias limitaciones? No como un castigo, sino como un examen, como una pregunta. ¿Estás preparado para ver lo que miras? Y entonces, el significado del pánico de los científicos cambió. No temían una roca volando entre las estrellas. Temían comprender que la roca los miraba a ellos, como ellos al cielo, y que no había diferencia entre esas miradas. Mientras las discusiones se multiplicaban, un experimentador, ocupado en modelar campos, notó un detalle extraño. Cuando el ordenador calculaba la forma de la órbita, aparecía en los registros una corta cadena de código no programada en ninguna aplicación. Hecho falso. Simplemente aparecía, sin explicación, sin fuente, como si el sistema se respondiera a sí mismo al intentar reproducir el comportamiento del objeto. Algunos lo llamaron fallo, otros coincidencia, pero una persona, un ingeniero de Leiden, escribió en una nota: quizás no sea un error, quizás no debamos escuchar el eco, porque ahora el eco somos nosotros. Cuando James Webb y Vera Rubin dirigieron sus espejos hacia las coordenadas del Tri-Atlas, la humanidad pareció decidirse a mirar por primera vez no al cosmos, sino al interior del ojo del universo. Cada fotón que regresaba del objeto era extrañamente preciso, como si el espacio entre él y el telescopio dejara de ser aleatorio por un instante. La imagen, recopilada a partir de datos infrarrojos y visibles, asombró a todos. El objeto, que externamente se asemejaba a un elipsoide alargado, mostraba una estructura similar a una tela. No roca, no hielo, no metal, sino algo parecido a una red, en la que la densidad de la materia se distribuía a lo largo de líneas armónicas, exactamente de acuerdo con la ecuación de las ondas estacionarias. Era como si la propia materia dentro de él cantara a una frecuencia igual a la de las oscilaciones del vacío. Su superficie carecía de textura. Era absolutamente lisa, como la superficie de un agujero negro, pero sin deformación gravitacional. Y lo más importante, no había sombra a su alrededor. Ningún cuerpo puede ser invisible a la luz dispersa, pero el Tri-Atlas no proyectaba sombra alguna. La luz que pasaba cerca se curvaba, cambiando de fase, pero sin perder intensidad. Daba la impresión de que el objeto no absorbía los fotones, sino que los atravesaba, devolviéndoles la misma energía, pero en un orden diferente. Dentro de estos datos se escondía una paradoja. El Tri-Atlas no era ni un cuerpo sólido, ni un gas, ni un plasma. Era un estado estable de información, no materia, sino la estructura de la propia realidad, comprimida hasta un punto en el que la materia y el significado coinciden. En uno de los informes, el equipo del Instituto de Óptica Espacial de Ginebra denominó a este estado código estático. El término generó controversia,
Pero la metáfora arraigó. Los científicos decían, estamos mirando una grabación, no una cosa, sino su existencia congelada en forma. Sin embargo, cuanto más se profundizaba en el análisis, más ocurrían cosas inexplicables. Cada vez que los telescopios lo apuntaban, se producían minúsculos fallos dentro de los propios sistemas, retrasos en los flujos de datos, microreconfiguraciones, purgas de láseres, picos de ruido de fondo. Era como si los instrumentos resonaran con el objeto, como si el Tri-Atlas interfiriera en el propio acto de la medición, haciendo que la tecnología respirara al unísono con su ritmo interno. En las reuniones de los consejos científicos, se empezó a decir que los telescopios se cansaban de mirarlo, y esto no sonaba metafórico. Tras largos periodos de observación, se registraban fluctuaciones de temperatura en los sistemas de refrigeración de los espejos, como si los aparatos reaccionaran a algo más que a un simple flujo de fotones, como si el propio espacio, al pasar por las lentes, comenzara a sentir la resistencia de la observación. Uno de los ingenieros de Atlas dijo en una entrevista, «A veces siento que no somos nosotros los que enfocamos el telescopio en él, sino él en nosotros, que cada vez que abrimos la cúpula, el cielo que nos mira a través del objetivo es un cielo que nos recuerda». Entonces, la ciencia habló por primera vez del límite de la observación, no de las capacidades técnicas, sino de una frontera filosófica, el momento en que el instrumento se convierte en un espejo. El Tri-Atlas, quizás, no es solo un objeto, sino una reflexión de la observación, que obliga al aparato a verse a sí mismo en el proceso de percepción. En un intento por encontrar alguna confirmación, un grupo de astrofísicos decidió realizar un experimento. Dirigieron un pulso láser modulado hacia el objeto, cuyo ritmo correspondía a la estructura de la pulsación detectada anteriormente. 11 minutos, 21 segundos. La respuesta llegó después de 33 minutos. No fue una señal en el sentido habitual. Los interferómetros registraron un desplazamiento de fase en una magnitud múltiplo de pi, como si alguien hubiera reflejado el impulso, no con un espejo, sino con la conciencia de la luz. Este fenómeno se denominó eco de conciencia, pero oficialmente no se publicó en ningún lugar. Demasiado peligroso, demasiado parecido a un mito. Mientras tanto, los datos del JWST continuaban llegando, y cuanto más profundamente miraba el telescopio al objeto, más extraños se volvían los resultados. El espectro cambiaba gradualmente, no al azar, sino de forma dirigida. Se parecía cada vez más al espectro de la Tierra. La misma dispersión de frecuencias reflejadas, la misma firma de oxígeno, las mismas líneas de vapor de agua, como si el objeto se estuviera sintonizando con el observador. En los informes apareció una palabra fría y cautelosa: mimesis. Trilax no solo respondía, sino que anulaba a quienes lo observaban. Cada telescopio captaba una imagen ligeramente distinta, reflejando las características intrínsecas del propio instrumento. Esto implicaba una sola cosa: se adaptaba a la percepción. Fue entonces cuando la doctora Brun pronunció una frase que se convertiría en el epígrafe de toda la discusión subsiguiente. Es un espejo, pero no de cristal. Refleja no la luz, sino el acto de comprender. Tras estas palabras, los artículos científicos comenzaron a albergar más filosofía que física. Pero quizás ahí residía la clave, porque Trilax no miraba las estrellas, miraba la propia posibilidad de mirar. Los datos de la trayectoria del tercer Trilax se transformaron en un mar de cifras, columnas interminables de coordenadas, velocidades, ángulos, microsegundos y nanowatts. Las máquinas los procesaron durante semanas, pero en medio del caos, alguien notó un detalle. Al representar todos los valores de aceleración en una escala logarítmica, los puntos se unían formando una espiral rítmica, no aleatoria, no fractal, sino musical. Un programador encargado de la visualización, por pura broma, tradujo el gráfico a un rango sonoro, equiparando las fluctuaciones de la aceleración a frecuencias. Y entonces, los números cantaron, monótonamente, lentamente, pero de manera sorprendentemente armónica, como si tras las áridas ecuaciones se escondiera una melodía.
a una frecuencia cercana a 432 Hz, esa misma que desde tiempos inmemoriales se considera la frecuencia natural del universo. El gráfico arrojaba una resonancia estable, y esta frecuencia se repetía en distintas escalas de los datos, en las variaciones de brillo, en el ruido de microondas, incluso en las oscilaciones del fondo solar. La casualidad era posible, pero cuando uno de los matemáticos superpuso a estos ritmos la secuencia de las constantes pi y la velocidad de la luz, surgió una Zakonomernost. Las relaciones entre las magnitudes eran áureas, con una precisión de milésimas. Algo así no ocurre por azar en un sistema caótico. Esto era arquitectura. En los círculos científicos estalló un debate. Si un objeto portaba en sí mismo una armonía matemática, ¿significaba que había sido creado por alguien? ¿O era la armonía simplemente el lenguaje natural de la materia, manifestándose allí donde la razón estaba dispuesta a escuchar? El doctor Tanaka, en uno de los paneles, afirmó: si la música es el orden del tiempo, entonces Trilux es la música del espacio. Demuestra que la materia y la información son formas distintas de la misma melodía. Tras esta declaración, se empezó a analizar no los datos en sí, sino su respuesta, cómo reaccionaban los algoritmos a las señales entrantes, y descubrieron algo inquietante. Cada intento de comprimir los datos en un rango de frecuencias provocaba anomalías en los equipos. Los procesadores entraban en resonancia. La temperatura de los núcleos aumentaba exactamente en los momentos en que los gráficos alcanzaban el pico armónico, como si el objeto estuviera resonando en quienes lo calculaban. Entonces, comenzaron a realizarse experimentos, sincronizando distintos centros de procesamiento de datos en todo el mundo, obligándolos a analizar las señales simultáneamente. Y en esas horas, independientemente de la geografía, los sistemas registraban lo mismo. Los ruidos de fondo en la atmósfera terrestre se modificaban. El ruido se volvía un poco más puro, un poco más ordenado, como si el propio planeta entrase en un ritmo. Los indicadores de la magnetosfera temblaban al mismo compás que las pulsaciones de Trilux, como si la Tierra estuviera escuchando. Cuando los astrofísicos se enteraron, muchos lo consideraron una coincidencia, pero algunos recordaron una vieja idea. Si el universo es una sinfonía de cuerdas, entonces, quizás, Trilux era el lugar donde una de esas cuerdas había sonado especialmente fuerte, y en ese sonido se percibía un orden que no existía en el caos. Los músicos, al escuchar las grabaciones de estas melodías de datos, decían que poseían una extraña cadencia, casi como una llamada. No era agradable, era inquietante. Sentían una memoria, como si ese sonido fuera anterior al lenguaje y a la materia, como si siempre hubiera sonado de fondo. Simplemente, la gente no había sabido reconocerlo. Poco a poco, quedó claro. La frecuencia de 432 Hz no era una simple coincidencia. En sus fluctuaciones se escondía una estructura repetitiva análoga a la distribución de la radiación cósmica de fondo de microondas. Contenía las mismas proporciones de densidad: 68% de energía, 27% de materia, 5% de bariones. Trilux parecía interpretar la música del propio universo. Entonces, uno de los científicos dijo: si Dios es un matemático, esta es su partitura. Si el cosmos es una sinfonía, esta es su nota, dejada entre las estrellas. Pero cuanto más se adentraban en los números, más se intensificaba la sensación de que estaban siendo observados de vuelta. Los algoritmos, construidos para el análisis, empezaron a arrojar resultados diferentes al repetirse, y no por errores, sino porque la estructura de los datos cambiaba dependiendo del observador. El mismo código, ejecutado en distintas máquinas, generaba diferentes formas armónicas, como si el objeto sintiera quién lo escuchaba y adaptara la melodía para cada uno. Así nació la idea de la resonancia personalizada. Algunos comenzaron a llamarlo misticismo digital, otros un nuevo tipo de interacción con la información. Pero un ingeniero dijo en voz baja, mirando los gráficos: no es él quien cambia las frecuencias, soy yo quien empieza a sonar con él. Trilux se transformó de un sujeto en una sinfonía, de un enigma en un diálogo. Y por primera vez, los científicos comprendieron: quizás el universo no estaba en silencio en absoluto.
Quizás simplemente había que aprender a escuchar los números. Cuando los datos se volvieron inexplicables, incluso para quienes habían construido los propios instrumentos, la comunidad científica, por primera vez en décadas, sintió no euforia, sino miedo. No un pánico teatral, sino un miedo silencioso. Ese que llega cuando se desmorona la propia base de la certeza. En los observatorios reinaba el silencio. Las pantallas zumbaban con cifras, pero el significado se esfumaba como un sueño que la mente intenta recordar. Oficialmente, todo seguía igual. Informes, conferencias, comparaciones. Pero bajo las cúpulas de los telescopios, en esas noches en que los hombres permanecen solos con el cielo, flotaba entre los científicos una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Y si no era él quien violaba las leyes? ¿Y si éramos nosotros quienes nos habíamos equivocado en la propia idea de ley? Trilaks continuaba acelerando. Sus pulsaciones ahora se producían con un periodo no de 11 minutos, sino de 9, y estos dos números, superpuestos, creaban un latido que coincidía con el ritmo de un corazón humano en reposo. Una coincidencia, pero demasiado exacta. Los monitores en los centros de seguimiento mostraban una armónica exactamente igual al pulso medio humano. Y entonces, por primera vez, alguien dijo: «Se está sincronizando con nosotros». En ese instante, el sistema ATC sufrió una falla. En la pantalla de uno de los servidores, que no estaba conectado a la red, apareció una línea de texto, simples símbolos sin fuente. Alguien pensó que era un virus, otro una broma. Pero cuando 24 horas después, la misma frase apareció en el archivo de datos de Guy, quedó claro. Las coincidencias habían terminado. Estos casos no se publicaron, los datos se limpiaron, los registros se destruyeron, pero dentro de los institutos científicos comenzó una epidemia invisible, la parálisis de la razón. Los científicos dejaron de dormir, algunos abandonaron su trabajo, otros escribían largas cartas al vacío, intentando convencerse de que la física seguía viva, de que las matemáticas no eran un espejo sino una herramienta, de que Trilaks era solo un cuerpo, no un pensamiento. Pero en el interior de cada uno crecía la comprensión. Si un objeto es capaz de adaptarse al observador, de reflejar datos, de hablar el lenguaje de las fórmulas, entonces la frontera entre lo vivo y lo inerte, la razón y la materia, es artificial, y todo lo que el hombre consideraba inquebrantable era solo un efecto de la observación. En Suiza, la doctora Lu reunió a un equipo de psicofísicos para estudiar la influencia de la observación en las reacciones biológicas de los investigadores. Los resultados fueron alarmantes. Aquellos que trabajaban con los datos de Trilaks más de 50 horas a la semana veían alterada su actividad eléctrica cerebral. Los ritmos alfa de las ondas se sincronizaban con las pulsaciones del objeto. El organismo se adaptaba. El mundo tras el cristal influía en quienes lo miraban. Así, la ciencia sintió por primera vez que la objetividad era una ilusión. El pánico crecía, no por locura, sino por conciencia. Si las leyes de la naturaleza eran fluidas, entonces la razón era solo su forma instantánea. Nadie sabía cómo vivir con eso. Hubo propuestas para cesar la observación, para cerrar los ojos, como un niño que espera que el monstruo desaparezca, si no lo mira. Pero en el fondo, todos entendían que si dejaban de mirar, el objeto desaparecería, y con él desaparecería una parte de ellos mismos. En conversaciones privadas, los astrónomos hablaban de coparticipación. Trilaks se convirtió en su espejo, su enfermedad y su revelación. No destruía la física, sino que revelaba cómo la física se sostenía en un frágil equilibrio de atención. Y cada uno que lo miraba demasiado tiempo entendía: el cosmos no está ahí fuera. Más allá de la atmósfera, comienza dentro del ojo que lo mira. Una noche, cuando la cúpula del observatorio de Mauna Kea estaba cerrada por nubes, un ingeniero encendió la cámara de todos modos. En el monitor, en la oscuridad absoluta, brilló un punto. Ninguna estrella debería ser visible. Y sin embargo, ahí estaba. Aumentó la imagen. Allí estaba Trilaks, inmóvil, frío, congelado. Y parecía no estar en el cielo, sino dentro del objetivo.
El corazón del ingeniero se detuvo, porque entendió que ninguna técnica podía mostrarlo. Y sin embargo, el punto brillaba, lenta, suavemente, como una respiración, con un ritmo de 9 minutos. Al día siguiente, renunció. En su carta de renuncia, escribió solo: "No estoy seguro de quién está mirando ahora por el telescopio". El pánico alcanzó su límite, pero como todo en esta historia, no fue una destrucción, fue un despertar, cuando el ser humano comprendió por primera vez que ser observador significaba ser parte de lo observado. Trilhax no era un enemigo, no una anomalía, no un misterio. Era una pregunta, y esa pregunta resonaba en cada mirada dirigida a las estrellas. El pánico, como todo lo vivo, no dura para siempre. Tras meses de ansiedad, noches sin dormir y un horror silencioso, llegó algo diferente: la aceptación. Los científicos dejaron de buscar explicaciones. Comenzaron a escuchar, y en ese silencio, donde desapareció el miedo, surgió un nuevo sentimiento de asombro. Trilhax, este errante no identificado, ya se alejaba del sistema interior. Su velocidad aumentó tanto que en unos meses abandonaría la zona de influencia del Sol. Su trayectoria ahora cruzaba el ecuador galáctico, dirigiéndose hacia donde el espacio se diluye y el tiempo parece perder densidad. Pero las observaciones continuaron. A medida que el objeto se alejaba, su firma en el espectro de luz cambiaba gradualmente, como si se disolviera en el fondo, transformándose no en oscuridad, sino en silencio. Y entonces, quienes lo seguían experimentaron una nueva sensación, como si la desaparición de Trilhax no fuera una pérdida, sino un regreso, como si no se alejara de nosotros, sino que regresara a donde todo comienza. La doctora Jen Howe escribió en su último informe: "No violó las leyes. Mostró que las leyes también están vivas y que somos parte de ellas. En cada ecuación se esconde un observador. Y quizás Trilhax simplemente vino para recordárnoslo". El mundo cambió. La física siguió siendo física, pero adquirió poesía. Los científicos, antes temerosos de las metáforas, ahora hablaban del espacio como un cuerpo vivo, del tiempo como una respiración, de la materia como memoria. Y nadie discutía ya dónde terminaba la medición y comenzaba la percepción, porque Trilhax había borrado esa frontera. Algunos filósofos lo compararon con los mitos de la antigüedad, con Prometeo, que trajo el fuego, con Agustín, que soñaba con la luz. Pero aquí la luz era diferente. No calentaba, iluminaba. Devolvía al ser humano el sentimiento de coparticipación en la infinidad. Un sentimiento perdido en el mundo de los instrumentos y las teorías. Durante todo este tiempo, mientras duraba el pánico, mientras las computadoras fallaban y las fórmulas se desmoronaban, Trilhax permaneció en silencio. No enviaba señales, no respondía, simplemente existía. Y ahora, al partir, los científicos empezaban a comprender. Quizás su presencia no era un mensaje, sino una pregunta sobre la presencia. ¿Qué significa estar aquí? ¿Qué significa existir cuando uno es capaz de mirar y ser visto? No la ciencia ni la religión eran la respuesta, sino el propio hecho de este diálogo se convirtió en revelación. Algunos decían que el objeto reflejaba conscientemente la atención humana, transformándola en materia. Otros sostenían que era un fenómeno natural, una resonancia entre la estructura de la observación y el tejido mismo del espacio. Pero en esencia, la disputa se volvió inútil, porque la verdad de Trilhax no residía en lo que era, sino en quién nos había obligado a convertirnos. El ser humano, que a lo largo de la historia se consideraba un explorador, de repente comprendió que era parte del experimento, que la observación no solo revela la realidad, sino que la crea, y que quizás el propio universo es un antiguo acto de autoconocimiento en el que cada razón es un punto de vista, cada estrella un pensamiento, cada átomo una pregunta. Trilhax simplemente nos recordó que participamos en este acto no como observadores, sino como coautores. Cuando el objeto abandonó definitivamente la zona de influencia de Júpiter, uno de los radiotelescopios captó un breve impulso, solitario, débil, como un suspiro. Duró una fracción de segundo y nunca más se repitió. Pero su frecuencia coincidió con la resonancia de 432 Hz,
con esa misma nota en la que cantaban sus datos. La nota se disolvió en el fondo, pero quedó en las grabaciones, como una firma. No un mensaje, no una señal, solo el sonido de la existencia. Esa noche, en todo el mundo, desde Hawái hasta Ginebra, los telescopios observaron la misma imagen. Trilhax desaparecía, no de forma brillante, no dramática, simplemente se convertía en parte del fondo, se disolvía en el silencio del cosmos, en ese acorde inaudible donde la luz y la oscuridad no son opuestos, sino una misma cosa. Y entonces alguien dijo, mirando al cielo, se va no porque lo hayamos perdido, sino porque nos ha recordado. Tras esto, nadie discutió más dónde estaba la frontera entre el ser humano y el infinito. Desapareció como el rastro de un cometa, inscrito en la eternidad. Y, quizás, esto es lo que Trilhax quería mostrar, que la frontera es una ilusión, y la mirada, una forma de lo infinito. Cuando Trilhax abandonó el sistema solar interior, su luz comenzó a atenuarse no porque desapareciera, sino porque ya no necesitaba ser vista. Los telescopios lo siguieron hasta el último momento, hasta que incluso los detectores más sensibles no distinguieron nada más que el suave susurro del fondo cósmico. Pero aquellos que trabajaron con él desde el principio sintieron que el objeto no desaparecía, simplemente regresaba a casa, a donde la vista y la luz se vuelven una. La última sesión de observación transcurrió sin informes oficiales, sin aplausos. En las salas reinaba ese mismo silencio del que nace la comprensión. En las pantallas solo quedaba una línea recta, uniforme, tranquila, como la respiración de un océano dormido. Pero para quienes sabían lo que estaban viendo, esa línea no era vacío, sino un eco. Trilhax no dejó rastro en las órbitas, no afectó a los planetas, no violó las leyes de la gravedad. Simplemente transportó a través de nuestro sistema algo que no se puede medir con instrumentos, el sentimiento de presencia, como si alguien hubiera golpeado la ventana del universo y se hubiera marchado, dejando tras de sí un leve eco, no un sonido, sino el recuerdo del sonido. Ahora, meses después, la gente sigue revisando los datos, releyendo los informes, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. Pero cada vez, al final del análisis, queda solo una sensación inexplicable, que Trilhax no fue observado, sino la observación, que no vino a nosotros, sino que fuimos nosotros quienes entramos en su campo de visión. Y quizás, por un instante, al convertirnos en parte de su mirada, también nos convertimos en parte de algo más grande que el espacio y el tiempo. El Dr. Dane, ya retirado de la investigación, escribió en su última nota: quizás todo lo que hace que el universo sea real es la capacidad de recordar. Y cuando quiere recordarse a sí mismo, crea ojos, nuestros ojos, para volver a mirarse desde dentro. Estas palabras son citadas ahora no solo por científicos, resuenan en películas, en música, en el silencio entre líneas, porque Trilhax dejó tras de sí no una fórmula, sino un silencio. Y ese silencio se convirtió en una nueva forma de conocimiento. Cuando el último fotón reflejado se desvaneció en el ruido estadístico, los telescopios se apagaron, pero incluso después de eso, los instrumentos continuaron registrando débiles fluctuaciones, como si algo todavía respondiera desde lejos. En los gráficos, estas fluctuaciones se unían en una curva familiar, suave, fluida, similar al ritmo cardíaco. Ese mismo ritmo que coincidía con el latido del corazón humano. Quizás eran solo interferencias, o quizás era la memoria del espacio sobre nosotros. En la Tierra, los días se suceden y las noches, en algún lugar más allá del viento solar, se mueve un punto, ni luminoso ni oscuro, simplemente existente. No comunica nada, no exige nada, no destruye. Pero desde el día en que fue detectado, la humanidad cambió. Comprendió que estar vivo no es poseer conocimiento, sino ser percibido por el conocimiento. Trilhax se va, pero deja una huella, invisible para los telescopios, pero en la conciencia, en el lenguaje, en cada mirada dirigida al cielo. Desde que apareció, la gente mira las estrellas de manera diferente, no como luces lejanas,
sino como ojos que también miran de vuelta. Y quizás este sea el mayor descubrimiento de la ciencia, que el cosmos no es un objeto de estudio, sino un espejo de la existencia. Y cuando en su profundidad tiembla una diminuta luz, no es el llamado de un extraño, es un recordatorio. Somos parte de su mirada. El silencio vuelve a posarse sobre las cúpulas de los telescopios. El mundo vuelve a sus asuntos, pero en algún lugar en la profundidad de la oscuridad todavía arde un diminuto punto, la última partícula de luz, que se adentra en el infinito, no para desaparecer, sino para algún día regresar en otro tiempo, en otra conciencia, en otra mirada, y recordar que siempre nos miramos a nosotros mismos. Esa noche, cuando Trilak se ocultó definitivamente más allá del viento solar, el cielo estaba despejado, los telescopios en silencio, los servidores apagados, los datos guardados, pero no revisados. Los científicos se dispersaron, pero nadie podía deshacerse de la sensación de que, en la profundidad del cosmos, algo todavía respiraba. No un cuerpo, no un objeto, una pregunta. El mundo no cambió notablemente, pero sí lo hizo la percepción. En las universidades comenzaron a impartir un curso de filosofía de la observación. Los niños, al mirar las estrellas, ya no preguntaban qué había allí. Preguntaban, ¿quién nos ve desde allí? Y en esa pregunta se escuchaba no curiosidad, sino ternura. Cuando más tarde revisaron los archivos de telemetría, descubrieron un detalle extraño. En el último paquete de datos enviado desde el telescopio Vera Rubin, la frecuencia del ruido correspondía al pulso del corazón humano. La última señal de Trilak coincidió rítmicamente con el latido del corazón del operador, que estaba esa noche en el puesto de control. Una coincidencia. Pero quizás es en las coincidencias donde el universo habla. Así terminó la historia de un objeto que nadie entendió, pero todos sintieron. No destruyó la ciencia, la completó. Mostró que el misterio no es una amenaza, sino el aliento del infinito. Que el universo no es un mecanismo, sino memoria. Y el ser humano, en él, no es un espectador, sino un espejo. Quizás, en algún lugar, a miles de kilómetros en el vacío, Trilak lleva consigo el reflejo de nuestra mirada, como una huella de luz en un cristal. O quizás se disolvió, convirtiéndose en parte del mismo campo que llamamos tiempo. Pero si se escucha la noche, si se permite que el silencio del cosmos toque la conciencia, se puede sentir una leve vibración, uniforme, pacífica, similar a una respiración, y en ella reside ese mismo sentimiento por el cual la humanidad mira hacia arriba. No estamos solos, porque el universo somos nosotros, mirándonos a nosotros mismos, porque quizás todo comenzó así. Un punto en la oscuridad miró a otro punto y lo llamó luz.